A ver, otro problema de circuito de segundo orden. A ver, aquí nos dicen que el circuito de segundo orden desde tipo sobreamortiguado encuentra la respuesta al escalón, es decir, B0, la expresión para B0 de t para t mayor que 0 cuando la entrada es un escalón unitario y los capacitores están inicialmente descargados. Comentario: la forma de onda de B0 consiste de un incremento muy rápido a 1 voltio, luego un decremento exponencialmente relativamente lento hacia 0. Durante los primeros microsegundos, el capacitor de 0,1 microsegundos se comporta como un corto, pues este es el más grande. Entonces este se carga lentamente, así que mantiene su voltaje de 0 voltios, se comporta como un corto, y el capacitor más pequeño de 1 nano se carga con una constante de tiempo de 10 nanos. Después de que el capacitor más pequeño se ha cargado casi 1 voltio, cerca de 5 nanosegundos, este se comporta como un circuito abierto. El capacitor de 0,1 se carga con constante de tiempo de 1 milisegundo. Y cuando se ha cargado, la salida a través del más pequeño, esto se abre, entonces la salida a través del más pequeño decrece hacia 0 voltios. A ver, esto puede ser una fuente de voltaje, una fuente y una carga. Esta puede ser una capacitancia parásita de la carga, y esto podría ser un capacitor de acoplamiento, o hasta podrían ser unos cables largos y una capacitancia parásita. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Tenemos que hallar la ecuación de segundo orden. Aquí lo hacemos por el método directo, porque es muy sencillo. Tenemos IR más IC. IR es directo B0 entre 1K, IC es C de B0 de T. Y tenemos además que I es directamente la caída aquí, es decir, este voltaje menos esto entre 10, y este voltaje es BC más B0. Y luego, bueno, es cuestión de trabajar con las ecuaciones. Tenemos I igual a esto. Luego de 4 hacen la sustitución y hallan ya B0 en función de B0 en función de B0 y la integral de B0. Ahora hay que derivar para sacar la integral y rearreglar un poco, y hallamos la ecuación diferencial de segundo orden que relaciona B0 con la voltaje de entrada. La ecuación característica entonces va a ser P cuadrado más esto por P más 1 por 10 a la 12 igual a 0. Allá las raíces, fíjense que una es muy grande y una es pequeña, son reales, negativas y diferentes, y por tanto es un circuito sobreamortiguado. Luego aplicamos la entrada, que es un escalón. Sabemos que la respuesta va a ser del tipo la natural más la forzada. Esta va a ser exponencial más la forzada, con B en 0 igual a B en 0. Como el capacitor está descargado inicialmente, B0 en 0 más va a seguir siendo 0, y por tanto va a ser K1 más K2 más B0 forzada. Para B0 forzada podemos hallar el circuito en T igual a infinito después de un tiempo largo, ¿no? Fíjense, como esto es constante, estos dos capacitores se abren y B0 queda a través de un K que no tiene corriente, así que B0 en infinito tiene que ser la respuesta forzada y va a ser 0 voltios. Y teniendo en cuenta que esto es 0, ya hallan que K2 es menos K1. Y luego sustituyen. Y para hallar K1 hallamos la derivada de B0. De 3 obtenemos esto. Nos queda en función de IC en 0. Ahora necesitamos IC en 0. Evaluamos el circuito en T igual a 0 más, con el circuito auxiliar En 0 más tenemos este condensador en corto, también. Como esto está en corto, aquí no hay corriente, así que IC en 0 más es I en 0 más, es decir, 1 menos 0 entre 10 o 0,1. Y luego que tienen esto, ya tienen B0' en 0. Bueno, aquí derivan esto, lo evalúan en 0 y lo igualan a 1 por 10 a la 8. Si S1 ponen este número grande, S2 el pequeño, ya pueden despejar K1 y luego K2. Y le da de este tipo, ¿no?
Como este número es muy grande, para que la calculadora lo maneje, esto lo dividimos entre 1.000.000 y el tiempo entonces quedaría aquí en microsegundos. De hecho, lo pueden graficar. Efectivamente, esto sube rápidamente, muy rápido, luego un poquito más lento y luego empieza a decrecer lentamente. De hecho, podemos ver la constante de tiempo. Sabemos que este número es 1 entre la constante. Como este número es grande, entonces esta es la constante más pequeña, que es del orden de los 10 nanos, y es la constante con la cual el capacitor más pequeño se carga violentamente. Y luego esta otra constante, que es más pequeña, nos daría 0,1 milisegundos, es cuando el segundo capacitor más grande se carga. Entonces se carga un poco más lento. Y luego a partir de aquí ya el capacitor pequeño, esto se abre, así que queda simplemente este capacitor cargado que se descarga a través de la resistencia 1K, y la constante de tiempo va a ser 1 nano por 1K, 1 micro. Y la descarga entonces ocurre con esa constante de tiempo de 1 micro. A ver, este problema nos dice que encuentre el valor de la resistencia negativa, se supone que esto es una resistencia negativa, para que el circuito genere oscilaciones sinusoidales con amplitud constante. Bueno, el hecho de que esto sea una resistencia negativa, tenemos un circuito RCL, con el L tiene una resistencia, se puede simplificar porque simplemente es una resistencia que está en paralelo con esta otra de 2 ohmios, y podemos hallar la resistencia equivalente, es decir, 2 ohmios en paralelo con menos Rn. Si lo hacen, bueno, le da esto, 2 Rn entre Rn menos 2. Y la resistencia equivalente R entonces puede ser positiva o negativa dependiendo del módulo de Rn, de su valor. Al final nos queda un circuito RCL sin fuente y con una resistencia en la inductancia, y habíamos visto que la ecuación diferencial era de este tipo. Aquí está la fuente y aquí está el lado izquierdo, solo que aquí la fuente es 0. Además, G es 1 entre R, sería el inverso de esto. Rn menos 2 entre 2R, N, C nos lo dan, L y R minúscula sería este de 12. Esto lo sustituyen acá y hallan la ecuación diferencial de segundo orden que queda en función de G. Luego nos pedían que oscilara con amplitud constante, es decir, que la solución tiene que ser un seno o un coseno. La única forma que sea seno o coseno es que este término entre paréntesis, 3G más 4, tiene que ser 0. Y de aquí entonces despejan G, fíjense que le da efectivamente negativo. Y la única forma entonces que este circuito oscile con amplitud constante es que la resistencia R sea menos 3/4 negativo, y para eso efectivamente hace falta una resistencia negativa aquí. Y bueno, esto es 1 entre R, el inverso de esto, y tiene que ser menos 4/3, y despejan Rn en módulos, sería 6 entre 11 ohmios. Y bueno, y puede oscilar con amplitud constante siempre que esto sea negativo. En este es una aplicación para osciladores. A ver, habíamos visto que los circuitos RCL o circuitos de segundo orden producen oscilaciones sostenidas que son generalmente amortiguadas. Si queremos oscilaciones sostenidas con amplitud constante, se debe utilizar un elemento activo, tales como una fuente controlada o un amplificador operacional que reponga la energía perdida en la resistencia del circuito. Por ejemplo, en este caso tenemos un amplificador operacional, y aunque no es RCL, pero tiene 2 capacitores, así que el circuito es de segundo orden y va a oscilar, ¿no? Y este amplificador operacional es el que repone la energía para que las oscilaciones tengan amplitud constante, sean un seno o un coseno, ¿no?
Estos elementos activos, como este amplificador operacional, requieren una fuente de voltaje DC para su operación, que es la que repone la energía perdida. Por ejemplo, para el circuito amplificador operacional mostrado, que es un oscilador de Wien, el voltaje de saturación es 15, nos ponen una condición inicial, BC2 sería 10 milivoltios inicialmente y en 0. Y queremos hallar la frecuencia de oscilación y la forma de onda de salida. Bueno, aquí tenemos un amplificador operacional no inversor que va a amplificar este voltaje B hasta B0. B0 se toma en la salida del amplificador operacional. La fuente del DC son más o menos 15 que alimentan el amplificador operacional. Bueno, lo primero que hacemos es, para hacer el análisis, vamos a simplificar este amplificador operacional. Porque se puede simplificar, porque al final este voltaje solo va a depender de B y no va a depender de estas mallas, de estas ramas. Siempre y cuando tomamos esto como B, la entrada se hace por el positivo, tenemos el amplificador operacional, la salida. Aquí no hay corriente, así que esta corriente I viene por acá. Es evidente que este voltaje de salida es la caída en la resistencia de 20 y 10, es decir, 30I. Y I directamente se puede relacionar como este voltaje entre 10, pero este voltaje es directamente B. Y al final efectivamente tenemos que el voltaje de salida es simplemente 3 veces este voltaje B. Es decir, el amplificador operacional se puede modelar por una fuente de voltaje controlada por voltaje. Y luego, para hacer el análisis de segundo orden, sustituimos este amplificador operacional con todas estas mallas directamente por una fuente de voltaje controlada por voltaje 3V, donde V es este voltaje. Y nos queda este circuito de segundo orden. En este caso, si vamos a usar el método de variables de estado, solo para practicar, tenemos entonces la variable de estado va a ser BC1 y BC2. Si esto es más o menos BC1 y C1 viene en este sentido, igual aquí más o menos BC2 y C2 tiene que venir hacia la izquierda. Y esto sería entonces el efecto del amplificador operacional, que sería 3B, donde B sería este voltaje. Las ecuaciones de estado van a ser las de los que relacionan el voltaje con sus corrientes, de los capacitores acá, que es de BC1, de T es 1 entre C, que es 1 entre un micro, es decir, 10 a la 6 y C1, igual para este. Estas serían las ecuaciones de estado de las corrientes de los capacitores. ¿Qué nos decía el método que vimos en el vídeo anterior? Vamos a sustituir estos dos voltajes de los capacitores por una fuente de voltaje constante BC1 y por una fuente de voltaje BC2, con sus corrientes IC1 y C2. Y con estas dos mallas podemos relacionar IC1 e IC2 en función de BC1 y BC2 para obtener otras ecuaciones de estado y trabajar con ellas. Bueno, aquí simplemente partiendo del nodo BC2 entre 10 es las dos corrientes. Esta sería la malla, la rama a la derecha, sería esta rama. B sería la suma de esto, BC1 más 3 BC2 más la caída aquí en la resistencia 9,5. Y ya de aquí pueden despejar a IC1 y le queda en función de BC1 y BC2, que es lo que queremos. Esto lo vamos a sustituir acá en 5 y podemos hallar IC2 en función de BC1 y BC2. Y luego, estas dos ecuaciones las vamos a sustituir en las ecuaciones de estado anterior y relacionamos de BC1 de T a BC1 BC2, de BC2 de T a BC1 BC2. Como no hay entrada, aquí no aparecen entradas. Luego el método que nos decía que los coeficientes A sub y J para BC1 sería A sub 1, 1, A sub 1, 2, ecuación 1, ¿no? Ecuación 1, voltaje 1 sería este coeficiente A1, 1. A1, 2 sería este. Igual aquí, ecuación 2, voltaje 1. Ecuación 2, voltaje 2. Y una vez que tenemos los coeficientes,
con las funciones U de entrada 0, porque no hay entrada, aplicábamos la fórmula esta, en este caso para el voltaje BC2. Necesitamos este coeficiente y este otro que nos lo dan acá, que hay que calcularlos. Y al final hallamos la ecuación diferencial de segundo orden que relaciona BC2 con la entrada que es 0. Hallamos la ecuación característica, hallamos las raíces. Fíjense que en este caso, estas son las raíces y menos alfa en este caso es positivo. Es decir, vamos a tener un caso donde vamos a tener oscilaciones pero crecientes y no amortiguadas. Es decir, en este caso menos alfa es positivo, es 2,635. Esto va a oscilar crecientemente hasta que se sature el amplificador operacional a los más o menos 15 voltios. WN entonces sería esto, 102,56. Luego lo que queda hacer, bueno, la frecuencia de oscilación, que es la frecuencia de resonancia, W0 entre 2pi, W0 es aproximadamente WN y por tanto es 102 entre 2pi, aproximadamente 16 Hz. Luego hallamos B sub C2 de T, simplemente es esta fórmula ya conocida, solo que menos alfa es positivo. Y tenemos WN, solo tenemos que hallar K1 y K2. Nos dan BC2 en 0 y con esto podemos hallar K1 porque esto en 0 sería simplemente K1. Y luego para hallar K2 necesitamos BC2' en 0. Bueno, aquí derivamos esto y lo evaluamos en 0. Nos queda esta ecuación. Para despejar K2 necesitamos BC2' en 0. Aquí de 4 nos relaciona BC2' con IC2. Ahora necesitamos IC2 en 0 y trabajando con el nodo BC2, simplemente sabemos que IC2 en 0 es menos BC2 en 0 entre 10 menos IC1 en 0. Ahora necesitamos IC1 en 0, pero IC1 en 0 lo hacemos con esta malla, con esta rama, que nos queda en función de BC1, BC2 en 0. Esto lo conocemos, este es 0, y ya podemos hallar IC1 en 0. Con IC1 en 0 hallamos IC2 en 0, y con IC2 en 0 hallamos BC2' en 0. Queda 1,1053, y con esto hallamos K2. Y ya tenemos entonces la salida BC2. De hecho, pueden verificar que BC2 en 0 sea 10 milivoltios. Esto lo pusimos en milivoltios. Y BC2' en 0, si derivan y lo evalúan en 0, le da 1,1053. Y por último, la salida simplemente era 3 veces la BC2. Esto lo multiplican por 3 y ya tienen la salida B0. Y bueno, una oscilación creciente. De hecho, la pueden graficar. Fíjense que a 15 voltios se satura. Va a ir creciendo hasta que se satura. Y esto es una pseudo oscilación porque como vamos a tener aquí una sinusoide truncada, las crestas están truncadas. De hecho, como esto va aumentando en el tiempo, estas oscilaciones, estas ramas laterales de la subida y la bajada del seno se va haciendo prácticamente paralela. Entonces digamos que tendríamos pseudo oscilaciones. Bueno, lo dejamos hasta aquí.